como una profesión que uno hace sobre los planetas y los astros, todo lo que está en el universo. Sí. Explora todo sobre la galaxia, los planetas, la Tierra. O sea, la investigación de los planetas, las estrellas, el universo. Que los astrónomos, como es su carrera, la astronomía, tienen que investigar sobre el universo, y si uno mira por un telescopio y pone el prisma, pueden ver de qué están formadas las estrellas o cosas. Societies all across the world look up to the sky and wonder what's up there. If you're lost in thought, when you're thinking about something, you look up. Anyone that's thinking always looks up. Up is, we get our optimism. We look up to the sky for answers. Bueno, lo bonito en ciencia es que si uno hace las cosas bien, siempre encuentra algo que vale la pena. Cuando ya la física se había consolidado, la mecánica cuántica, la electrodinámica cuántica, todo lo que tú quieras, estaba todo listo, en 1998 se descubre que hay una fuerza que no conocemos, que le gana a la fuerza gravitacional en la escala del universo entero. It's sort of magical. It's like anti-gravity. For reasons we're still not completely sure, gravity on the big scales of the universe is pushing rather than pulling. And so that's the big mystery. ¿Saben lo que es un paradigma? Un paradigma es la forma como nosotros vemos el mundo. Son ideas que nosotros creamos acerca de cómo es el mundo en el que vivimos. ¿Cómo creían que los antiguos pensaban la Tierra? ¿Cómo creían? Que era cuadrada. Plana. La Tierra era plana, pero los bordes eran redondos. ¿Y por qué pensaban Pero así? el mundo es redondo, como el No, puño. ni siquiera es como más... Es como un huevo. Sí, algo más. Primero se dieron cuenta que la Tierra era plana, después se dieron cuenta que era redonda. Pero durante mucho tiempo se pensaba que era el centro del universo. Pero no es. Durante mucho tiempo nosotros creímos que el Sol era el centro del universo. Pero después se dieron cuenta que el Sol estaba al borde de una galaxia que tenía millones de estrellas. Y millones de soles. Millones de soles. Pero no sabían si había más galaxias o no. ¿Cuántas dibujaste? Les voy a contar otro paradigma que vino ¿Cuál? después. Había otro astrónomo, hace como 100 años, que miró todas estas galaxias y se dio cuenta que todas las galaxias que él veía se estaban alejando de nosotros. Eso se llama expansión del universo. ¿Quieren que les muestre cómo se expande el universo? Sí, ya. Ya, espérenme, yo les voy a mostrar cómo se expande el universo. Bueno, la expansión del universo en realidad corresponde a la expansión del espacio. ¿Okay? Podemos imaginarnos el universo como un globo, la superficie de un globo.
Y a medida que vamos inflando el globo, esta superficie va creciendo. Y en la superficie del globo podemos dibujar puntitos que representan las galaxias. Entonces, a medida que vamos inflando el globo, tú vas viendo que todos los puntitos se van alejando de todos los demás. Y las galaxias simplemente están pegadas a esta grilla, esta malla, que es el globo. Y por lo tanto a las galaxias no les queda otra que alejarse unas de otras, porque la malla misma es la que se está estirando. Y por lo tanto las galaxias son arrastradas en la expansión del espacio. Nosotros somos todos parte de este universo y yo creo que es un tema súper interesante tratar de entender cómo nosotros somos parte de esto, qué es nuestro rol en esto, o qué va a pasar con el universo. ¿Y qué le pasa a una estrella cuando se le acaba el combustible? Se apaga. Y muere. Cuando se le empieza a acabar el combustible, Dice baja batería. baja batería, calienta menos, la estrella se hace más grande Y explota. y en este momento la estrella se va a llamar gigante roja. ¿Qué le pasará después de la gigante roja? Al igual que una estufa a leña, la leña se va a apagar y va a quedar un pedazo de carbón chico que se va a llamar enana blanca. Enana blanca. Enana blanca. Ya, pero ¿qué pasa si yo tengo en algún lugar del cielo una enana blanca con una gigante roja al lado? Que cuando dos soles, una gigante roja y una enana blanca están más juntos y el sol más grande, que sería el gigante rojo, hace que la otra más chiquitita tenga más energía y explote. ¿Esa explosión saben cómo se llama? Big Bang. No. Big Bang. Gigante explosión. Claro, gigante explosión. Doble explosión. Yo lo voy a escribir. Jinglabongosias. Nova. Tipo Enana. 1A. La supernova es la explosión de una estrella. Cuando muere. Las supernovas se dividen en dos grandes tipos, la de tipo 1 y la de tipo 2. Una fracción de las de tipo 1, que se llaman 1A, tenían la reputación de ser casi tan iguales como dos gotitas de agua. Este tipo de supernova quizás se podría usar para medir la distancia. Y para nosotros en la astronomía las distancias son súper importantes porque es muy difícil medir distancias. Estas supernovas tipo 1A parecían tener todas la misma luminosidad intrínseca, de manera que podían ser potencialmente muy buenos faros cósmicos para determinar distancia. Si estos faros cósmicos están muy lejos, se ven muy débiles. Y si están muy cerca, se ven brillantes. Mira, si está aquí se siente un poco más duro. Si la vemos desde ahí es un poco más débil. Donde está sentado el Gigardo se ve muy suave. Y si podemos medir las distancias entonces de la supernova, bueno, la supernova aparece en una galaxia, entonces sabemos la distancia de esa galaxia, sabemos la velocidad de expansión que tiene esa galaxia como parte de la expansión del universo y podemos básicamente mirando más y más supernovas más y más distancia, que es más y más atrás en el tiempo, porque la luz se demora en llegar a nosotros, podemos ver cómo ha cambiado la expansión del universo con el tiempo. Es como una historia de la expansión del universo. Y a mí me pareció fascinante la posibilidad de medir la expansión del universo a través de distancias medidas con supernovas de tipo 1A. Y eso me motivó mucho para iniciar un proyecto en Chile de búsqueda de estas supernovas tipo 1A. Y así fue como nació el Survey Calantololo.
que bueno, el Calantololo después fue, digamos, como el gran proyecto de supernovas que hemos hecho en los últimos 30 años. ¿Por qué le pusieron Porque Calán es un observatorio aquí en Santiago ¿Y Lolo? y Tololo es un observatorio que queda en La Serena, en el norte. Yo dije Lolo. Entonces, con esos dos observatorios, juntaron a la gente, hicieron un proyecto para buscar supernovas tipo 1A. Quiero ver quién sabe descubrir supernovas. ¡Ay, hay una marqué! Proceso de medir y caracterizar las supernovas comenzaba con la búsqueda, tomando placas fotográficas en Cerro Tololo. Y empecé a emprender este trabajo, que era muy novedoso para mí, de buscar supernovas. Y en esta maquinita que está aquí atrás, las ponía y blinkeaba, veía estas imágenes que comparan, son dos placas que se comparan. Una del presente y otra placa del pasado. Miren, aquí tenemos, de 1400, 800 aquí tenemos, allá arriba, una foto de una galaxia antes de que explotara la supernova y una foto de la galaxia después de que explotara la supernova. Son de distintos colores. Uno toma una imagen con la galaxia y después tiene una imagen de la galaxia con la supernova. La supernova explota, llega al máximo en 15 días y después empieza a declinar. Sí, pero Esa es más chica y esa es más grande. entonces lo que tienen que encontrar es un puntito nuevo. ¿Esta? Sí, Esta. Esa. Aquí está esta. Esa. Porque ese punto de allá. Este punto de acá no está acá. Lo que nosotros hicimos con el Calantololo fue medir distancia a galaxias que producían supernovas. Y a esas galaxias, a esas 29 supernovas que encontramos en el proyecto Calantololo, les medimos a cada una la velocidad con que se van alejando de nosotros. Entonces, ¿qué pasa si yo puedo medir distancia a todas las galaxias? Sabríamos como de qué tamaño tendríamos más Sí. información. ¿Qué le pasa al universo hoy día? ¿Qué está haciendo? Expandiéndose. Tendríamos Cada, o sea, como cada cuándo se expande, cuánto se expande, esas cosas. Exactamente, sabríamos cómo se expande el universo. ¿Cuándo se expande? ¿Cuándo? Y logramos medir lo que se llama la tasa de expansión del universo, aquí cerca, de aquí a 500 millones de años luz. Parece ser muy lejos, pero no es tanto en escala astronómica. Entonces logramos medir aquí cerca, en un volumen pequeño, la tasa a la cual se está expandiendo el universo. Entonces, bueno, cuando terminamos el Calantololo, con varias personas, varios colegas, decidimos embarcar en un nuevo proyecto que era para medir la desaceleración del universo que se debe producir por la fuerza de gravedad. The universe is really like, it's sort of like a giant explosion. And you expect things to slow down, all the pieces of the universe to slow down as gravity pulls the thing together. Todo el mundo estaba viendo cuánto se frenaba. Se frena poco, se frena mucho. Parece que no hay suficiente materia para frenar el universo. Lo que hizo el equipo de Brian Schmidt fue ir a buscar supernovas que estaban a 2.500 millones de años luz de distancia, incluso más, 4.000 millones de años luz, que era cuando la época en que la Tierra se estaba recién formando. So what we did is we essentially were able to look back in time by looking at very, very distant objects, because the light took billions of years to reach us from the other end of the universe. So we're able to see essentially how fast the balloon was blowing up over time. Y lo que se encontró es que en esa época el universo se expandía más lento que hoy día, que lo que demostraron las supernovas del Calantololo. Y todos andaban mirando para abajo y el resultado lo terminaron encontrando para arriba. Encontraron que el universo se aceleraba.
no se está frenando, ¿Se va a acabar? sino que se está yendo cada vez más rápido hacia el infinito. Este equipo Calán-Tololo es parte de este proceso que ha sido uno de los descubrimientos más revolucionarios de la ciencia de los últimos años. Fue tan importante que llevó a la gente que hizo ese descubrimiento a ganar un premio, el premio más importante del mundo, que se llama el Premio Nobel. Entonces fue el descubrimiento de la aceleración lo que llevó, creo, a la Academia Sueca a darle el Premio Nobel a ellos. Me dio mucha satisfacción haber tomado conciencia de que un modesto proyecto que se llamó Calán-Tololo, que comenzó en el año 1989, hubiera dado pie para un descubrimiento de tanta importancia. Nunca un laboratorio chileno de ninguna categoría, creo yo, ha sido mencionado en la introducción de un premio Nobel. Que salga ahí el Calán-Tololo, Calán siendo este cerro, y el Observatorio Astronómico Nacional y el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, a mí me parece que ya es un mérito suficiente. Calán-Tololo survey was absolutely seminal in the work we did. We could not have done it without it. The discovery would not have been made without it. And indeed, our program required the people here in Chile to be executed, especially in the early days. Cuando nos dimos cuenta de lo que el resultado, tuvimos muchas discusiones si deberíamos o no publicar. Porque uno piensa, bueno, a lo mejor nos equivocamos en algo. Es completamente distinto a lo que uno espera de acuerdo a la experiencia cotidiana. Pero cuando uno hace las mediciones, es así. Now, when things are speeding up, that's like me taking a ball, throwing it up in the air, and having that ball, instead of coming back down to ground, go faster and faster away. It's sort of magical. Gravity, as we understand it, was not working as we expected. Acá hay una fuerza, una energía que se asocia con el vacío, y eso es lo que está haciendo la expansión y que en gran escala está dominando, hace ya como 5.000 millones de años, está dominando la galaxia. La dark energy, como le dicen en inglés, es una energía que aparentemente sería una propiedad del espacio vacío, pero uno no sabe con certeza si es una propiedad del espacio o es una propiedad de la materia o de la ausencia de materia. A medida que el espacio se va expandiendo y que se van creando nuevos metros cúbicos, ese metro cúbico trae su propia energía oscura, que es la constante cosmológica. It was a new thing, and that new thing, we think, is that 73% of the universe was undiscovered. It's the stuff that is part of space itself, and it is the stuff that causes gravity to push rather than pull. Si nosotros decimos que el universo es todo esto, como un pie, el 73% es energía oscura. ¿Y el otro es gravedad? Y el 4%, solo el 4% es lo que conocemos. Que son las personas, las galaxias, las estrellas, la luz, el resto de las formas de energía. Es decir, se descubrió el 70% del universo en 1998, el cual había pasado desapercibido hasta antes.
I think it's just cool to be able to say that I discovered or helped discover 75% of the universe. I just think that's not going to happen very often in human history that you could say that you participated in that. Ese descubrimiento, que se llama la expansión acelerada del universo, cambia completamente la forma que nosotros entendemos el universo. El universo, en vez de frenarse, cada vez se va acelerando, cada vez se expande más rápido, por lo tanto va a ser una expansión que va a continuar por siempre. As the universe evolves and stretches more and more, the distant galaxies are going to be stretched so fast away from us that the light from those galaxies is never going to get to us, and those galaxies disappear from the sky. Debido a que las galaxias son arrastradas, alejándose de nosotros cada vez más rápido, incluso más rápido que la velocidad de la luz. And then it accelerates more and more until basically all the galaxies disappear. Entonces vamos a quedar restringidos a observar un universo muy, muy pequeñito, que va a ser nuestra galaxia, la Vía Láctea, y una de las galaxias cercanas, que es Andrómeda, que aquí unos 4.000 millones de años más se van a fundir en una sola galaxia. Entonces podríamos terminar solos en el universo. También existe la posibilidad, si hay suficiente energía oscura, que las galaxias mismas podrían reventarse y hasta nosotros mismos. Esas son cosas que, claro, que no cambian tu día a diario, pero sí cambian tu visión de tu lugar en el universo. And by looking at the stars and the galaxies, we are able to go through and to sort out how the universe began, how it's likely going to end, and really understanding where we are in the universe. Lo que nosotros hoy día sabemos de la naturaleza, en 5.000 años más la gente se va a morir de la risa. Nosotros vamos a ser como lo que escribían en la cueva de Altamira en relación a cómo nos vean en 5.000 años más. Si nosotros estamos empezando a jugar este juego, estamos aprendiendo a gatear. Entonces, a fines del siglo XX le dejamos la pega a los físicos del siglo XXI que se expliquen esta cuestioncita. Accelerating Universe is a Nobel Prize given to me and 2 other people, but it was an endeavor that we did here in Chile with Chilenos. And I think that should be celebrated. And I think that it's also worthwhile reminding people the importance of education to the future. Everyone agrees it's a matter of just simply gritting our teeth and paying for it now. Chile nunca va a ser un país desarrollado, jamás va a ser un país desarrollado si no aprende a pensar. And it's only by educating its people that Chile is going to be able to get its full potential in the future. El Calantololo es un botón de muestra de lo que ha hecho nuestra comunidad científica, pero un botón de muestra que indica que se puede llegar muy lejos, puede tener mucho impacto esa ciencia que se hace acá.
Yo le hice la penitencia. Esa fue una Ya lo sé. Ah, la penitencia que me tenía que saludar. No, era mucho Ah, ya. Mucho gusto. Entonces me mandaron interno acá al Barros Arana. Y justo en esos años fue el momento en que por primera vez en la vida un hombre dio una vuelta alrededor del globo terráqueo. Ya, tú me querías hacer una pregunta. Que es muy difícil encontrar galaxias. No, no es muy difícil. One thing astronomy does is it gives us the chance to wonder, to look up to the sky and wonder what the future is going to be, and that's such an optimistic thing. And so astronomy does give people a type of hope, not that their lives will be better, but there is something more out there.